muy buenos días, hermanos. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro 2 de Corintios, capítulo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos en este momento abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos abra nuestras mentes, nuestro corazón, para entender, comprender y aplicar en nuestras vidas, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. En día de hoy vamos a meditar en estos versículos, en cierta manera donde Pablo informó a los corintios sobre una ofrenda. La ofrenda de los macedonios. En cierta manera Pablo estaba presentando a los corintios cómo esta iglesia de Macedonia ofrendó a Dios. En cierta manera vamos a ver en estos versículos que Pablo presentó que los hermanos de Corintios, un grupo de creyentes, fueron ejemplo de una vida transformada. Porque dar también es un ejemplo de una vida regenerada. Cuando uno somos generados, somos nacidos nuevos, una forma de mostrar ese principio es una vida dadivosa. Y justamente acá Pablo va a dar este informe de ese grupo de creyentes que fueron vidas transformadas por el Evangelio. Así como fue de ejemplo para ellos, sigue siendo de ejemplo para nosotros hoy en día. Así como esta carta escrita a miles de años atrás fue de ejemplo para los corintios, y este que vamos a estudiar esta mañana también sirve de ejemplo para nosotros. Como sabemos, la iglesia de Macedonia fue fundada por el apóstol Pablo. Pueden leer, no vamos a leer porque están de tiempo, en Hechos 16, 12 al 40 y Hechos 17, 1 al 12. Fue cuando Pablo fundó esta iglesia en Macedonia. Y estaban esas iglesias ubicadas en la ciudad de Filipo, Tesalónica y Berea. Geográficamente esta iglesia estaba muy cerca de Corintios, pero en cierta manera, en ciertas circunstancias, era una iglesia totalmente opuesta. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, una iglesia perseguida. En cambio, en Corintios era una iglesia bendecida por Dios. Era una iglesia que estaba prácticamente, las iglesias de Macedonia fueron saqueadas, fueron perseguidas, y era una iglesia que estaba viviendo en extrema pobreza. Pero a pesar de esa situación, esta iglesia que vivía en persecuciones, había en pobreza, igual así podemos ver esta iglesia que fueron generosas, mostrando a nosotros principios que no existen barreras para ser generosos. Esta iglesia fueron perseguidas, esta iglesia siguieron persecuciones, esta iglesia estaba en extrema pobreza, igual así abundaron riquezas en sus vidas. Podemos ver algunos pasajes, 2 Corintios 11, 9. La situación que estaba esta iglesia y cómo fueron generosas estas iglesias. 2 Corintios 11, 9. Dice la palabra de Dios: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Podemos ver que esta iglesia en extrema pobreza era una iglesia que estaba ayudando. ¿Alguien puede leer Filipenses 4, 15 y 16? Podemos ver acá una iglesia pobre, pero una iglesia que envió recursos. La región de Macedonia estaba desolada, estaba saqueada, en pobreza, pero igual así fueron unas iglesias generosas. Fueron grandemente generosas estas iglesias. Y el texto que vamos a estudiar esta mañana, junto con estas grandes verdades para aplicar en nuestras vidas. La generosidad no existe barrera. La dificultad económica no es excusa para que nosotros no seamos generosos.
Por lo tanto, el estudio de esta mañana es titulado como ejemplo de una vida generosa. Pablo les informó a los corintios que la ofrenda de los macedonios fue movida por las gracias de Dios. Por lo tanto, en esta mañana la palabra de Dios nos exhorta que nosotros, los creyentes, debemos ser generosos, movidos por la gracia de Dios. No somos generosos porque somos buenos, no somos generosos porque tenemos muchos, somos generosos movidos por la gracia de Dios en nuestra vida. En primer lugar, el versículo empieza con la palabra asimismo. Dice el versículo, asimismo, hermanos. En la realidad, muchos estudiosos dicen que capítulo 8 y 9 es un paréntesis. Pero no es nuestro propósito entrar en discusión si esta tercera, si esta cuarta, si esta quinta, qué carta es. Nuestro propósito esta mañana es estudiar y ver qué quería Pablo transmitir con estos versículos. Y qué enseñanzas y aplicaciones tenemos para nosotros hoy en día. Pablo, en cierta manera, quería informar a los hermanos de Corintios sobre la gracia de Dios, que fue concedida a la iglesia de Macedonia. Por esta razón, él empieza el versículo diciendo, así mismo, hermanos, os hacemos saber. Es como Pablo venía y trae un informe. Yo quiero contar a ustedes. Quiero informar a ustedes cómo aquella iglesia estaba manejando esto. En cierta manera, Pablo tenía una intención y este era un informe del apóstol Pablo. Seguramente la intención del apóstol Pablo era exhortar a los hermanos de Corintios y poder animarlos a ellos en cumplir algo que ya le había enseñado a ellos. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hemos estudiado 1 Corintios 16, 1, 4. Y fue justamente lo que Pablo quería recordar a ellos. Yo ya he enseñado, ya he hablado con ustedes sobre esto. Y fue justamente el domingo pasado hemos estudiado y hemos dicho que Pablo instruyó a los corintios cómo deberían ofrendar a los santos de Jerusalén. En cierta manera no era algo nuevo para estos hermanos. Por algún motivo Pablo nuevamente vuelve a escribir, volviendo a recordar a ellos sobre esta ofrenda. Pero de una manera sutil, de una manera diferente, dando informe como otra iglesia estaba haciendo. Pablo en ningún momento quería presionar, en ningún momento quería obligar a ellos. Pablo quería hacer que ellos sean movidos por la gracia de Dios. Por esta razón, Pablo da un informe a ellos cómo otra iglesia estaba dando esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Es muy probable que esta ofrenda que Pablo ya había dicho a estos hermanos que no se haya cumplido. Hay una gran probabilidad que los corintios no hicieron la ofrenda para los santos como Pablo había mandado a ellos. O si ha hecho, no ha hecho de una manera correcta. Por esta razón, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe nuevamente a ellos, animando, exhortando que cumpla dicha ofrenda. Podemos leer 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esta lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por lo tanto, es muy probable que estos hermanos no hicieron caso a Pablo. O se hicieron de una mala manera. Entonces Pablo vuelve a decir a estos hermanos. Por lo tanto, el versículo 1 que vamos a meditar dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo acá abre un paréntesis y le quiere informar a estos hermanos. Fíjense, la ofrenda que he dicho a ustedes anteriormente. Y voy a dar un informe ahora a ustedes cómo la iglesia de Macedonia, cómo ellos están ofrendando. A ver si esto no les motivaba a estos hermanos a poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Pablo quería llamar la atención de Corintios que la generosidad era movida por la gracia de Dios, por un corazón cambiado, por una vida transformada por el Evangelio. En ningún momento Pablo les quería presionar a los hermanos obligando a ofrendar. Por esta razón, él apela a este informe,
que la generosidad de los macedonios fue movido por la gracia de Dios. Es como hemos hablado el domingo pasado. Dios no necesita de nuestro dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Dios quiere que demos de una manera alegres, no por necesidad. Y justamente esto es lo que Pablo quería mostrar a los corintios, porque Corinto era una iglesia bendecida por Dios. Tenía todos los dones, tenía riqueza, pero por lo visto no cumplía con la generosidad de dar. Y Pablo queriendo mostrar este informe a ellos, ver si esto no se movía a ellos en poder dar generosamente. La expresión acá que dice la gracia de Dios no está refiriendo en la gracia salvadora, pero sí está refiriendo en la consecuencia de la gracia, en los cambios que hace esta gracia en la vida. Y es justamente los efectos de la gracia salvadora, es el anhelo de dar generosamente. Lo que necesitan realmente estos hermanos de Corintios era entender que ellos tenían que ser movidos por la gracia de Dios. Alguien puede leer Gálatas 6:10, y esto es la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sin excepción, y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto, hermano, es la consecuencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios salvadora, consecuentemente, vamos a querer ayudar a los hermanos. Y estos hermanos de Macedonia dieron de una manera sacrificada. Pues como he dicho, eran iglesias pobres, eran iglesias perseguidas, pero asimismo en su pobreza dieron. Las circunstancias para esta iglesia no fueron obstáculos para ellos. Pero Pablo en ningún momento alaba a estos hermanos porque hicieron lo que hicieron. Pablo no quería dar mérito al ser humano. Pablo quería dar mérito a Dios. ¿Por qué Macedonia fue movida por esto? Por la gracia de Dios. Por la gracia salvadora, las consecuencias de que estos hermanos recibieron el evangelio genuinamente, con poder de transformación. Estos hermanos de Macedonia no estaban dando en su pobreza porque eran buenos o porque ellos querían ser más bendecidos por Dios. No, ellos estaban dando porque la gracia de Dios fue tocada a ellos. Estos hermanos de Macedonia fueron movidos por la gracia de Dios, cumpliendo así lo que podemos leer en Efesios, que somos salvos por gracias, para buenas obras. Pero muchas veces quedamos solamente en los versículos 8 y 9, porque esto nos gusta a nosotros. Pero muchas veces olvidamos del versículo 10, somos salvos para buenas obras. Leo nomás el versículo, conocemos de memoria, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por hacer buenas obras, pero sí hacemos buenas obras porque somos salvos. Y es justamente esta iglesia macedonia era así. Ellos eran generosos, no porque eran buenos. Ellos eran generosos por la gracia de Dios. Y justamente esa actitud de estos hermanos en pobreza dieron con generosidad, manifestando así sus acciones de la gracia de Dios en sus vidas. Por algo Santiago habla en su carta, muestra tu fe con tus obras. No que la salvación es por obra, de ninguna manera, pero algo consecuente. Si yo digo ser salvo, por lo tanto voy a hacer buenas obras. No para asegurar, no para tener mi salvación, es algo consecuente. Porque soy salvo, hago buenas obras, manifestando así el cambio en mi vida, la transformación y una vida de santidad. Solo para aclarar algo, no estoy hablando de una vida sin pecado, porque eso sería imposible para nosotros. Pero sí estoy hablando de una vida transformada, aquella vida que luchamos día a día con nuestros pecados,
Aquella vida que realmente nos contrista y nos ponemos mal cuando estamos en pecados. Que estamos quebrantados, que no podemos estar en paz. Pero de seguro, una vida transformada, una vida que el Evangelio llegó a nuestra vida con poder, va a mostrar buenas obras en nuestras vidas. Y esto que Pablo quería mostrar a estos corintios. Que la generosidad de estos hermanos no era porque eran buenos, era por la gracia de Dios. Pablo quería despertar la generosidad en los corintios por la necesidad de los santos en Jerusalén. Corinto era una ciudad rica, además de todas las bendición. Pero podemos ver en el versículo 7 que era una iglesia rica. ¿Y qué quería hacer Pablo? 2 Corintios 8:7. Pablo va a dar un informe a esta iglesia, pero el propósito de Pablo era decir, espera un ratito, hermanos. Por tanto, como todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? Lo que vamos a estudiar esta mañana. Pablo de cierta manera quería exhortar a estos hermanos, ellos tenían todo. Usted no necesita de nada, pero sí falta algo. Abunde más en esta gracia. ¿Y qué gracia? La gracia que venimos hablando, de la generosidad, de una vida de entrega a los demás. Pablo apelaba a la conciencia de los hermanos de Corintios. Con este informe de la generosidad de los macedonios, que fueron movidos a ofrendar, pero fue la gracia de Dios quien le motivó a ofrendar. La gloria correspondía a Dios y no a las personas. Fue Dios y es siempre Dios quien nos motiva a nosotros a ofrendar. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos va a exhortar a nosotros, hermanos, que debemos ser generosos por la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo le va a informar a los corintios que la ofrenda de los macedonios fue movida por la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué la ofrenda de los macedonios fue movida por la gracia de Dios? En primer lugar, podemos ver por qué fue una ofrenda incondicional. Dice el versículo 1 y 2, así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Acá en el versículo 2 podemos ver un gran contraste. Encontramos una gran prueba de tribulación, pero a la par encontramos abundancia de gozo y de generosidad. Estos hermanos estaban en gran tribulación, pero al mismo tiempo estaban en abundancia de gozo, en generosidad. Por esta razón podemos afirmar que la generosidad es incondicional. Yo no soy generoso porque me va muy bien. Yo no soy generoso porque todo está lleno bien. Es incondicional nuestra generosidad. Somos movidos por la gracia de Dios. No depende de cómo estoy, pero sí depende de mi relación con Dios. Y esta iglesia de Macedonia hemos estudiado en 1 Tesalonicenses cómo el Evangelio llegó a esta iglesia con poder de transformación. Cómo ellos quisieron imitar a sus maestros. Porque el Evangelio llegó con poder de transformación. Y justamente en ese versículo 1 y 2 podemos ver que Pablo destacaba esto en la vida de los macedonios. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ellos abundaban en gozo, en generosidad. Vemos algunos pasajes rápidamente que demuestran la dificultad de estos hermanos cuando han llegado al Evangelio. Hechos 17, 1 al 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. El evangelio ha llegado, pero algunos judíos que no creían por cielos hicieron alborotos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 28. Y en nada intimidéis por los que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Podemos concluir entonces que es inevitable las pruebas en la vida de los creyentes. Y esta iglesia de Macedonia era una de ellas. Cuando han alegado el evangelio y han creído, empezaron a venir pruebas, dificultades en sus vidas. Pero esto no era excusa para que estos hermanos se amargaran sus vidas. No fueron excusas para que ellos vivan una vida amargada. Totalmente al contrario. Tuvieron gozo. Fueron generosos. Y era justamente esto que quería transmitir Pablo a estos hermanos. Fíjense, ustedes tienen todo. ¿Y cómo viven? Aquella iglesia allá en Macedonia, una iglesia pobre, pero igual así vive en gozo. En extrema pobreza vive vidas generosas. Y esto, hermano, para nosotros hoy en día es aplicación. ¿Cuántas veces nos pasamos muchas veces quejándonos? Y quejando muchas veces. Y no miramos toda la bendición que tenemos. Por el simple hecho de poder levantar un día más de vida, es una bendición de Dios. Pero muchas veces ponemos excusas muchas veces en nuestra vida. Podemos concluir entonces, ver que es inevitable las persecuciones, es inevitable las pruebas en los creyentes. Porque la palabra de Dios mismo que dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y que muchas veces seremos probados también por Dios, para que nuestra fe sea aprobada. Por lo tanto, las situaciones difíciles que vivimos no son excusas para nosotros. Juan 17:3 dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a vivir en este mundo caído y vamos a tener aflicciones. Pero esto no son excusas para que nosotros vivamos una vida amargada. Esta iglesia de Macedonia tenía todo para no ser generosas. Pero en cambio esta iglesia de Macedonia, por la gracia de Dios, en gran prueba de tribulación, abundancia de gozo, en su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Un hermano siempre dice esta frase: si no hay lucha, no hay victoria. Hermanos, los problemas y las aflicciones no son excusas para que amarguemos nuestra vida. O para que no seamos generosos. Muchas veces las luchas y las dificultades son pruebas que somos hijos de Dios. Dios quiere probar nuestra fidelidad. Dios quiere probarnos realmente a nosotros cómo somos. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una vida de aflicción, una vida de dificultad no son excusas, hermanos. Dios muchas veces quiere probar nuestra fidelidad, Dios muchas veces quiere probar nuestra fe, ¿hasta dónde? Y hay un grado de crecimiento. Pasamos esta prueba y de seguro Dios va a mandar otra prueba para ir probando nuestra fe. Y vamos a ser probados hasta que el día basta en todas nuestras vidas. Tengamos 50 años de vida cristiana, vamos a seguir creciendo. Porque nunca vamos a conocer todo Dios. Y a través de esto Dios quiere probarnos a nosotros.
Y justamente podemos ver claramente que era lo que pasaba con estos hermanos de Macedonia. Pues ellos en gran prueba abundaron en gozo y en generosidad. Pablo estaba interesado en mover a estos hermanos de Corintios que abundara también esta gracia en ellos. No quería que ellos ofrendaran por ofrendar, pero sí que ofrendara con alegría. Pues el contraste de la vida de ellos era totalmente diferente. Corinto era una iglesia llena de bendición espiritual y por supuesto material. Por esta razón Pablo muestra el contraste a estos hermanos. Dieron su pobreza. ¿Y ustedes qué están haciendo? Esto Pablo quería llamar la atención de estos hermanos. Fíjense, 2 Corintios 9:7. ¿Qué quería Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? 2 Corintios 9:7 y 8. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Esto era la intención del apóstol Pablo. Quería que estos hermanos pudieran ser generosos. No porque Dios lo necesitaba, al contrario, Pablo quería mostrar a ellos que todo lo que ellos tenían era por la gracia de Dios. Todas las abundancias de ellos era por la gracia de Dios, porque Dios es poderoso para abundar en nosotros. Pero lastimosamente somos nosotros que no somos poderosos. Somos nosotros que muchas veces somos mezquinos, somos tacaños. En cambio, Macedonia muestra en su extrema pobreza abundancia, riqueza de generosidad. Por lo tanto, en primer lugar, Pablo informó a los corintios la ofrenda de Macedonia, que fue movida por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fue incondicional. Sin importar la condición que ellos estaban, en extrema pobreza, pero igual así abundaron en gozo y abundaron generosamente. En segundo lugar, podemos ver por qué fue sacrificial. Versículo 3. 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Además de una vida de gozo, de generosidad, estos hermanos fueron sacrificialmente por la gracia de Dios. Porque no estaba ofrendando lo que sobraba. Al contrario, estaba dando más allá con sus fuerzas. Ellos no estaban dando y ofrendando lo que la abundancia de ellos. Al contrario, con todas sus fuerzas ellos estaban dando. Pablo estaba dando testimonio de cómo ellos estaban dando, con un agrado. Y esto hablaba muy bien de estos hermanos. En su gran prueba de tribulación abundaron gozo y generosidad. ¿Y qué hicieron? Con agrado. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, dice. Ningún momento acá ellos fueron obligados a dar, ningún momento fueron presionados a dar. La gracia de Dios movieron a ellos dar con agrado. ¿Y cómo dieron? Más allá de sus fuerzas. Fueron capaces de dar con agrado lo poco que tenían. Y fíjense lo que ellos hacían, no hacían por obligación. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y esto, hermanos, es algo lindo de ser imitado. Estos hermanos en extrema pobreza, en dificultades, con gozo, con generosidad, con agrado, rogando, implorando que dejan ser parte de ese privilegio. Y es lo que vengo a diciendo en este estudio. Ellos fueron capaces de vivir una vida así. ¿Por qué?
porque el Evangelio no llegó a ellos solamente con palabras, sino llegó en poder, en transformación. Y porque el Evangelio llegó en poder, podrían ellos cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál era la ley de Cristo? ¿Alguien puede leer Gálatas 5:13? Gálatas 5:13 y 14. Ellos querían entregarse, ellos querían darse todo. ¿Para qué? Para servir amor a los necesitados, a los santos de Jerusalén. En cierta manera, como hemos hablado el domingo pasado, ellos tenían una deuda espiritual con los judíos. Y ellos querían bendecir en cierta manera con los materiales a estos hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó con un poder de transformación. Ellos sentían como un cuerpo, como una familia y querían ser ayudados. ¿Por qué? Porque entendieron el Evangelio. Y una persona que tiene el Evangelio, ¿qué quiere hacer? Servir unos a los otros. Porque aquel que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Hermanos, si seamos sinceros realmente, es difícil de ofrendar. Para uno puede ser más, para otro puede ser menos, pero si somos sinceros realmente, es difícil de ofrendar. Existe una lucha en nosotros. Hay una resistencia en cuanto a ofrendar. O mejor dicho, hay una resistencia en cuanto voy a ofrendar. Más aún cuando estamos en situaciones difíciles. Apretados económicamente, cuesta. Pero ahí es donde Dios quiere probarnos nuestra fidelidad. Ahora, no existe esto, dad para que Dios te bendiga. Eso no existe. Dios no es un mercadero. Vos puedes dar con esa intención y te puedo asegurar que va a quedar cada vez más pobre, porque Dios no te va a bendecir de esta manera. Porque Dios no es un mercadero. No es dar más para que Dios te bendiga más. No es así. Pero Dios también quiere probar nuestra obediencia. Dios no quiere probar nuestra prosperidad. Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado en nuestra obediencia a Él. Y Dios quiere probar nuestra fidelidad. Así como hemos estudiado el domingo pasado, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según hayas prosperado, guardándolo como un tesoro. Y es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, no según nos haya sobrado. Y esto tristemente muchas veces es lo que nosotros ofrendamos. Ofrendamos muchas veces lo que nos ha sobrado. Fíjense en el ejemplo de David cuando fue a ofrecer sacrificio a Dios. Él no dio lo que le sobraba. Acompáñenme conmigo 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, versículo 18. 2 Samuel 24, 18, dice la palabra de Dios. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme el dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien les parezca. He aquí bueyes para holocaustos, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo oh rey, Arauna lo da el rey. Y luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecí a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era
y los bueyes por 50 siclos de plata. Hermanos, una vez más les digo, Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todo. Lo que le está interesado es nuestra motivación en nuestro corazón. ¿Qué dijo el rey David? No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me costara nada. Ahora pregunto, y no me responda usted ahí en el corazón. Cuando ustedes ofrendaron hoy, ¿le están costando a esta ofrenda? ¿Les costó los montos que dieron o simplemente dieron la sobra? Porque muchas veces no nos cuesta ofrendar porque damos la sobra. Esto no nos cuesta nada. Sobró ese mes 6,000, voy a ofrendar un 100,000. No me cuesta porque sobró. Pero si pongo a Dios en mi primer lugar, de seguro mi ofrenda será mayor. Y ahí sí ya va a costar. Va a costar obediencia. Va a costar prueba. Y a lo mejor vamos a pasar apretados este mes. Porque mis presupuestos están todos mal ubicados. Pero David dice, no ofrecer a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y esto Dios está interesado en nosotros. Dios no está interesado en nosotros la cantidad que estamos ofrendando. Porque Dios no necesita. Pero Dios sí está interesado con nuestra intención en nuestro corazón. ¿Cómo estamos ofrendando? Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce todo. Dios quiere que hagamos así como Pablo habló a los Corintios. Volvemos a nuestro libro, 2 Corintios 8, 11. Dice Pablo, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Cuántas veces seguramente hicimos planes? Cuando reciba ese dinero extra, voy a ofrendar. Cuando lo venda tal cosa, voy a ofrendar. Cuando reciba un aumento, ahí sí voy a ofrendar un poco más. Y cuando pasa así los años, tuve mi aumento de mi sueldo y ya me he olvidado de la promesa que he hecho. ¿Por qué? Porque mis presupuestos ya aumentaron también. Cuando he vendido estas cosas que yo iba a vender, ya he olvidado la promesa. ¿Por qué? Porque ya hice otros planes otra vez con ese dinero. Y así somos nosotros, hermanos. Dios no está interesado en la cantidad de dinero, pero Dios está interesado en nuestro corazón. Si estamos dando lo que nos sobra o estamos dando realmente sacrificado realmente a Él. Dios no exige cantidad. Dios está interesado con nuestro corazón. Dios está interesado con nuestra calidad de nuestra ofrenda. Un corazón dispuesto de dar más allá de nuestras fuerzas. Así como la viuda que todos conocemos. Voy a leer nomás Marcos 12, 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y cuando estuve leyendo esto, estuve meditando un poco, ¿cómo será que estamos realmente ofrendando? ¿Será que estamos siendo como estos ricos, echando mucho en la arca? Porque yo sé que hay muchos hermanos, no solamente de nuestro hermano, pero de otras iglesias, ofrendan mucho. Y creen que esto ya está cumpliendo con Dios. Dios no está interesado con esto. Dios está interesado con la calidad de tu ofrenda. ¿Cómo estás haciendo? Y acá podemos ver que los ricos echaban dinero en la arca. Y muchos echaban mucho dinero. Y una viuda pobre echó 2 blancas. Y Jesús dijo, entonces llamó a sus discípulos y le dijo, de cierto os digo,
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pablo quería llamar la atención de los corintios, que los macedonios fueron motivados por la gracia de Dios. Y el amor hacia los hermanos, en este caso, los santos de Jerusalén. Pablo quería animar a los corintios con este informe, esperando que les pudieran ser generosos también. Y esto, hermanos, es totalmente aplicado para nosotros hoy en día. Que cada uno de nosotros podemos mirar cómo estamos ofrendando. ¿Estoy ofrendando por una manera religiosa? ¿Siempre lo hice y sigo haciendo? ¿Estoy haciendo porque los otros están mirando si yo estoy ofrendando o no estoy ofrendando? Entonces hago una pregunta, pero no responda ahí en su corazón. ¿Cómo estoy ofrendando? ¿Estoy siendo como estos hermanos de Macedonia, que en gran pruebas y dificultades hay abundancia de gozo en mí? ¿Hay gozo en el momento de ofrendar? ¿O hago por obligación? ¿Estoy legalmente dando más allá de mis fuerzas? ¿O estoy dando las migajas a Dios? Que cada uno de nosotros podemos responder esto. ¿Cómo estamos ofrendando? Este era el propósito del apóstol Pablo cuando escribió esto. Mover a los corintios. En cierta manera, esto es para nos mover a nosotros, hermanos. Que podemos analizar cómo estamos ofrendando. Dice Samuel Peremilio en uno de sus comentarios, leo a ustedes, dice, el creyente da sabiendo que Dios proveerá para él. Es la forma en que ofrendaron los macedonios. Estos cristianos hicieron una ofrenda grande, más allá de lo que le correspondía a su condición, de forma espontánea, es decir, por voluntad propia. Al informe de Pablo sobre la situación de los creyentes en Jerusalén, acudieron a ofrendar para ellos sin que le hubiesen impuesto nada. No debe olvidarse a la hora de ofrendar que todos los recursos de creyente, muchos o pocos, no son suyos, sino del Señor que lo compró para sí al precio de la vida de Jesucristo. Por tanto, es necesario que el Espíritu conduzca la generosidad, sabiendo que la ofrenda se hace delante del Señor, que sabe cuánto de lo que es suyo reserva el siervo para sí y cuánto es lo que ofrenda. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Nosotros sí podemos ser burlados. Podemos pasar por espirituales, pero Dios no. Él conoce todas las cosas. Por esta razón es importante examinarnos cómo estamos ofrendando. Por tanto, Pablo le informó a los corintios que la ofrenda macedonia fue movida por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda incondicional. En su pobreza abundaron gozo y generosidad. En segundo lugar, porque fue sacrificial. Dieron con gozo más allá de sus fuerzas. Entregaron todo. Y en tercer lugar, porque fue amorosa. Dice el versículo 4. Pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de estos servicios para los santos. Con estos versículos queda evidente que Pablo en ninguna manera presionó a los macedonios a ofrendar. Totalmente al contrario, fueron ellos mismos que rogaban por ser participantes de estos servicios. Y fíjense lo que dice, con muchos ruegos, que se concediese el privilegio de participar de estos servicios. Y acá muestra, y para mí es un versículo con llave de oro. En ningún momento fueron presionados. Ellos mismos rogaron, imploraron para que concediese este privilegio de participar de esos servicios. Hermanos, la ofrenda no es una obligación, es un privilegio. Si usted da por obligación, mejor guarde tu dinero,
porque te va a hacer falta. La ofrenda hacemos por privilegio. Dios, en su gracia y en su amor, nos da salud, nos da la fuerza y nos da trabajo para poder sostenernos a nosotros, sostener nuestra familia y ser de bendición a otros. Por lo tanto, este es un privilegio de poder recontribuir a Dios toda la bendición que Él nos da a nosotros. Vuelvo a decir, la ofrenda no es una obligación, es un privilegio. Y somos movidos por la gracia de Dios en poder dar. Acá la palabra privilegio en griego es la palabra conocida como charis, o sea, gracia. Y sabemos perfectamente qué significa esta palabra. Dios nos ha dado a nosotros lo que nosotros no merecemos. Por lo tanto, esta palabra privilegio es una expresión de un amor entrega hacia otros. Esta palabra privilegio es una expresión de amor de entrega hacia los otros. Por eso que he dicho que la generosidad es movida por la gracia de Dios. Si soy un creyente genuino, voy a ser movido a amar, por eso es un privilegio. Es la misma palabra que se encontramos en el versículo 1 y 9, que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y esta es la palabra privilegio, hermanos. Es una expresión de un amor de entrega. Cuando yo estoy ofrendando al Señor, es un privilegio. Contribuir la gracia que Él ya me ha dado a mí. Por lo tanto, la expresión concediésemos el privilegio, Pablo estaba expresando que estos hermanos querían participar de una entrega hacia otros. Se refería al acto de dar y no al donativo en sí. Y esto es lo que está interesado Dios, la manera que damos y no la cantidad. Porque si entendemos todo esto, estoy seguro que nos vamos a dar la migaja a Dios. Vamos a dar algo sacrificado a Él. Y esto es lo que Dios está preocupado en nosotros. La referencia de nuestro acto de dar. ¿Cómo estamos viendo esto? Ellos, con muchos ruegos, o sea, con mucha insistencia, intensamente quería libremente participar. Entregarse, ser parte de esta bendición, de colaborador a los santos de Jerusalén. Quería entregarse con todas sus fuerzas. En cierta manera, hermanos, ¿qué ejemplo es para nosotros esto? A lo mejor no dimensionamos qué está pasando. Pero hermanos, ellos estaban en extrema pobreza, perseguidos por el Evangelio, seguramente burlados, maltratados, pero así igual con ruegos solicitaba que dejara participar de ese servicio para los santos. Ellos bien podían decir, nosotros estamos pobres, apenas estamos sobreviviendo. No, vení nomás, después nomás. No, ellos rogaban, ellos imploraban, querían ser partes de la condición. Por eso vuelvo a decir, lo que Dios está interesado en nuestro corazón. Y legalmente esto es algo digno de ser imitado. En cambio nosotros, muchas veces, por tan poco, perdemos el gozo. Nosotros por problemas mínimos, muchas veces dejamos de venir en la iglesia. Nosotros por pequeñas cosas muchas veces perdemos la gana de orar, perdemos la gana de leer. En cambio estos hermanos, en su extrema pobreza, rogaron, imploraron que se dejen participar de estos privilegios. Y esto es ejemplo para nosotros, hermanos. Que la dificultad, los problemas no son obstáculos. Nuestro problema está en nuestro corazón.
Fíjense que dice 2 Corintios 8:5. 2 Corintios 8:5. Leo el 4 nuevamente. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de estos servicios para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjese la disposición de los macedonios. Dieron primeramente al Señor. En otras palabras, los hermanos servían primero al Señor. Se pusieron a disposición para ofrendar a los pobres de Jerusalén. No solo abundaron gozo y generosidad, pero sí un servicio incondicional, primero al Señor. En cierta manera damos poco porque amamos poco al Señor. Y acá los macedonios muestran totalmente al contrario. Primero al Señor. Cuando el Señor está en nuestro lugar, en primer lugar, hermanos, todo cambia. Las prioridades. Cuando el Señor está en primer lugar en mi vida, el domingo es la prioridad del Señor. Es que en segundo plano mis deseos, quedan en segundo plano las cosas. Y esto es el ejemplo que muestra los macedonios en nuestra vida. Y no como esperaba, sino a sí mismos dieron primeramente el Señor. Y termina diciendo, por la voluntad de Dios. Todo lo que fue Macedonia fue impulsado por la voluntad de Dios. Podemos decir que esta colecta que Pablo solicitó para los santos de Jerusalén fue de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se prosperó en el corazón de estos hermanos. En la medida que estamos cerca del Señor, más manifestará nuestro amor uno por los otros. Por lo tanto, hermanos, la prioridad de los macedonios fue darse por completo al Señor. El domingo pasado, cuando hablé de la mayoría cristiana, hablé que no solamente se refiere de dinero, se refiere de un todo, de mi tiempo, todo es de Él. Y justamente esto podemos apreciar de esos hermanos. Ellos se entregaron más allá de sus fuerzas, con gozo, rogando que sean participantes del privilegio. Pero su meta siempre era mirando al Señor en primer lugar. Debemos recordar que el Señor no está preocupado en la cantidad que ofrendamos, y sí con nuestro corazón. La verdadera ofrenda comienza por una entrega personal de creyente al Señor. Fíjese tu relación personal de Dios, ¿cómo estás? Y hermanos, todo está relacionado. Cuando existe una verdadera entrega al Señor, nuestra vida manifestará generosidad hacia los hermanos. La ofrenda de este hermano superó toda la expectativa del apóstol Pablo, no por la cantidad, es sí por la manera que ellos hicieron, por una entrega personal. Nada ocurre por sí solo. No es orar. Tenemos que orar y actuar. Y estos hermanos seguramente hicieron esto. Rogaron, imploraron, pidieron para ser participantes de esto. Podemos ver que la generosidad tuvo un ingrediente importante, la gracia de Dios. Un corazón cambiado, una vida transformada. Y justamente la bendición de la gracia de Dios fue lo que motivó a estos hermanos someterse por completo al Señor. El Señor guía a su pueblo para que una vida de gratitud. Por lo tanto, la pregunta que queda, que cada uno responda, ¿cómo está mi relación personal con Dios? Todo es relacionado, hermanos. Todo va ligado uno con los otros. Por lo tanto, Pablo le informó a los corintios que la ofrenda de Macedonia fue movida por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fue incondicional.
no le importó la extrema pobreza. En esta condición abundaron gozo en su vida. Fue sacrificial, ¿por qué? Porque dieron más aún de su fuerza, dieron todo, no lo que sobraba. Y en tercer lugar, porque fue amorosa, porque ellos rogaron, ellos pidieron ser participantes de ese privilegio que era ofrendar. Y el desafío que en esta mañana para nosotros, la palabra de Dios, que debemos aprender los macedonios, que en su profunda pobreza abundaron en su generosidad. Como hemos visto, el gozo de los macedonios condujo en dar. Si tuviéramos que escribir nosotros un informe de nuestra ofrenda, ¿cómo sería nuestro informe? ¿Será que estoy ofrendando de una manera incondicional? ¿Será que estoy ofrendando más allá de mis fuerzas? ¿Será que estoy ofrendando de una manera amorosa? ¿Será que estoy rogando que llegue el momento para ofrendar con gozo? Que el Espíritu Santo pueda en esta mañana exhortarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Que examinamos nuestro corazón. Que seamos realmente dadores alegres. Que no hagamos por obligación, pero sí con un corazón generoso. Y termino leyendo 2 Corintios 8:8. Acompañen conmigo la lectura, 2 Corintios 8:8 al 12. Dice el apóstol Pablo: no hablo como quien manda, sino para poder a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios bendiga su palabra, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos dar gracias. Gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias por el ejemplo de los hermanos de Macedonia, Señor, que en su extrema pobreza pudieron abundar generosidad, pudieron tener gozo, Señor. Dieron de una manera incondicional una entrega, Señor, amorosa. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de nosotros, que podamos ser examinados con tu palabra. Y que realmente podemos examinarnos y preguntarnos a nosotros mismos y podemos responder cómo estamos ofrendando. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.